¿Qué es el impulso nervioso? Es una serie de potenciales de acción que ocurre a lo largo del axón y otras células eléctricamente excitables. En principio ocurre cuando se transmite un mensaje de una neurona a otra o de una neurona a un órgano efector, debido a que se recibe un estímulo externo o interno. El mensaje fundamentalmente es una señal eléctrica que se genera en las dendritas o el cuerpo de la neurona y viaja hasta el externo del axón donde la señal es transmitida. Dicho potencial de acción es la señal eléctrica primaria generada por las células nerviosas, las neuronas, y es originada por cambios en la permeabilidad de la membrana o iones específicos. La cinética y la dependencia de voltaje de las permeabilidades a ciertos iones brindan una explicación completa de la generación del potencial de acción. Buena, Azucena. El potencial de acción es entonces un fenómeno de carácter explosivo que se propaga sin decremento a lo largo de las fibras nerviosas. Así es, el axón conduce el potencial de acción desde su punto de origen, que es la zona de iniciación de la espiga, cerca del cono axonal de la neurona, hasta los terminales axónicos. Las neuronas, por lo tanto, son células especializadas en la recepción de estímulos y transmisión del impulso. Las respuestas eléctricas activas de las neuronas y de otras células excitables dependen de la presencia de proteínas especializadas, conocidas como canales iónicos dependientes de voltaje en la membrana celular. Para que el impulso nervioso se genere, necesariamente debe ocurrir un cambio en la membrana de la neurona, la cual se extiende a lo largo de todo el axón. La diferencia electroquímica existente entre el citoplasma celular y el medio extracelular permite que se produzca una diferencia de potencial a ambos lados de la membrana. Entonces, si medimos esta diferencia de potencial electroquímico dentro y fuera de la membrana, observaremos una diferencia de menos 70 milivoltios aproximadamente. En este sentido, el lado interno de la membrana de la neurona es negativo con respecto al lado externo cuando no existe ningún estímulo. ¿Qué son los canales iónicos? También está su formación del impulso nervioso. Son guiones. Sí, pero no, Eva. Los canales iónicos dependientes del voltaje permiten a los iones moverse a través de la membrana como respuesta a los cambios de campo eléctrico de la membrana. Son varios o tipos de canales iónicos existentes en la neurona, cada uno de los cuales permitirá el paso de una especie iónica concreta. Estos canales... Son guiones. Son iones. Estos canales no están distribuidos uniformemente en la membrana, sin embargo en la membrana axonal podemos encontrar los canales de sodio y para el potasio. Acción rápida, mientras que en el terminal axonal encontramos los canales de calcio. Los canales de potasio son responsables de mantener el estado de un reposo de las células eléctricamente excitables, cuando no hay estímulos que desencadenan el potencial de acción, fenómeno que se denomina cambios posesivos en el potencial de la membrana. O sea, mientras que los canales de sodio reaccionan de manera más rápida, interviniendo a la despolarización de la membrana cuando se genera un potencial de acción o cambio activo en el potencial de la membrana. Por otro lado, los canales de sodio, aunque se abren más lentamente durante la despolarización, tienen un papel fundamental a propagar las señales eléctricas y desencadenar la liberación de señales neurotransmisoras en la sinapsis. También existen bioelementos que participan en la excitabilidad de la neurona. ¿Lo sabías? No. El impulso ocurre debido a la simetría en la concentración de bioelementos y biomoléculas entre el citoplasma y el medio extracelular. Los iones más importantes que participan en la excitabilidad de la neurona son sodio, cloro, potasio y calcio más 2. Además, algunos aniones orgánicos y proteínas que se localizan únicamente en el líquido intracelular y no pueden salir de este, pues la membrana plasmática es impermeable a estos componentes. Fuera de la célula hay una mayor concentración de iones como sodio, 10 veces más, y cloro, y dentro hasta 30 veces más potasio, y una gran cantidad de aniones orgánicos, proteínas, que generan que el citoplasma tenga una carga. Pero en el momento en que los canales de sodio y potasio, sensibles al voltaje, están abiertos, los cambios de voltaje que transmitirán en zonas adyacentes en la membrana
e inducen a la apertura de componentes sensibles al voltaje en estas zonas de transmisión del cambio de voltaje a otros receptores más alejados. Luego del cierre de los canales de sodio y potasio, las compuertas se inactivan durante un breve periodo, lo que significa que el impulso no puede retroceder. Pero también están dependencias del potencial de acción. En primer lugar, es el transporte activo de iones por proteínas de membrana específicas. Este genera concentraciones desiguales de una especie iónica o variadas de ambos lados de la misma. En segundo lugar, esta distribución desigual de iones genera un gradiente electroquímico a través de la membrana que genera una fuerte energía potencial. No te olvides que por último los canales iónicos de compuertas selectivos a especies iónicas concretas permiten que las corrientes iónicas fluyan impulsadas por gradientes electroquímicos a través de estos canales que atraviesan la membrana. No se olviden de las etapas. ¿Cuáles? Está el potencial de reposo. Cuando no está transmitiendo un potencial de acción, la membrana de la neurona se encuentra en reposo. En esta instancia, el líquido intracelular, el citoplasma, y el líquido extracelular contiene diferentes concentraciones de iones inorgánicos. Esto da como resultado que la capa externa de la membrana tenga una carga positiva, mientras la interna tiene una carga negativa, a lo que significa que la membrana en reposo está polarizada. Este potencial de reposo tiene valor a 60 milivoltios, es decir, el potencial dentro de la célula es de 60 milivoltios más negativo que el potencial extracelular. En la célula existe normalmente la entrada de sodio y la salida de potasio. Por efecto es gradiente de concentración, el transporte activo. Como hay más de sodio afuera de la célula, esta tiende a introducirse, y como hay más de potasio dentro de la célula, esta tiende a salir por igualar su concentración en ambos lados de la membrana. La distinta concentración iónica se mantiene por acción de una proteína de la membrana llamada bomba de sodio y potasio para conservar la diferencia de potencial de la bomba sodio y de potasio, y saca de la célula 3 iones de sodio por cada 2 de potasio que introduce. También está su formación del impulso nervioso. Oh, claro, es cuando se representa un estímulo en el área receptora de la membrana neural. Se produce un potencial generador, el cual aumenta la membrana en la permeabilidad de sodio. Y este potencial supera el umbral de excitabilidad, que es de menos 65 a 55 milivoltios. Si genera un impulso nervioso y el sodio se induce tan rápido que el impulso se inactiva en la bomba Na y el potasio. La entrada masiva de sodio, que tiene carga positiva, hace que se inviertan las cargas eléctricas antes mencionadas. Este fenómeno se conoce como despolarización de la membrana. Este último se detiene alrededor de más de 40 milivoltios. Al alcanzar el umbral siempre se genera un potencial de acción estándar, pues no existen impulsos nerviosos grandes o pequeños. En consecuencia, todos los potenciales de acción son iguales. Si no se alcanza el umbral, nada ocurre, lo cual se conoce como principio del todo o nada. El potencial de acción es muy breve, dura de 2 a 5 milisegundos. El aumento en la permeabilidad de la membrana al sodio cesa rápidamente porque los canales de sodio se inactivan, y aumenta la permeabilidad a los iones de potasio, que fluyen desde el citoplasma, restableciendo el potencial de desplazamiento del impulso. ¿Saben cómo ocurre? Explica, ¿cómo ocurre eso? La transmisión del impulso consiste en un desplazamiento en la forma de ondas eléctricas a lo largo de la fibra nerviosa. Una vez que llega a los pies terminales del axón, debe de cruzar a una sinapsis, lo cual se realiza por medio de neurotransmisores químicos. Entonces el potencial de acción se desplaza a lo largo de la fibra nerviosa de manera continua. Si esta no posee mielina, sin embargo, si la posee, las capas de mielina se aíslan de la membrana de la fibra nerviosa en toda su superficie, excepto en los nódulos de Rivière. El potencial de acción en esta situación avanza saltos de nódulo siguiente y se conoce como una conducción saltatoria.
Este tipo de transmisión ahorra mucha energía y aumenta la velocidad del impulso y la transmisión de la información, pues la despolarización ocurre cuando los nódulos del IRB se han registrado a velocidades de hasta 100 milisegundos, mientras aquellas fibras recubiertas por mielina la velocidad es aproximadamente de 0.5 milisegundos. Es allí que la transmisión sináptica del impulso nervioso va del extremo aferente de la neurona que comprende el cuerpo y las dendritas hasta el extremo eferente, formado por el axón y sus ramificaciones colaterales. Se incluyen acá las terminaciones axónicas, en cuyos extremos se encuentran los pies terminales o botones sináptica. La zona de contacto entre una neurona y otra, o bien entre una neurona y una célula muscular o glandular, se denomina sinapsis. Para la ocurrencia de la sinapsis, los neurotransmisores tienen un papel fundamental para que el mensaje transmitido tenga continuidad sobre las fibras nerviosas. ¿Qué es el comportamiento clínico del impulso? En esencia, un potencial de acción es un cambio de polaridad de la membrana de negativo a positivo y de vuelta a negativo en un ciclo que dura de 2 a 5 milisegundos. El impulso nervioso es un mensaje electroquímico. Es un mensaje porque hay un destinatario que lo remitente es electrón químico, ya que existe un componente eléctrico y un componente químico. Sus funciones. Mediante el impulso nervioso, el potencial de acción, las neuronas transportan información rápidamente con exactitud para coordinar las acciones de todo el cuerpo de un organismo. Los potenciales de acción son responsables de cada recuerdo, sensación, pensamiento y respuesta motora. Esto en la mayoría de los casos ocurre en grandes distancias para controlar las respuestas efectoras que incluyen la apertura de canales iónicos en la contracción muscular y la oxocitosis. Cada ciclo comprende una fase ascendente de despolarización, una fase descendente de repolarización y una fase subdescendente llamada hiperpolarización, a cifras por debajo de -70 milivoltios.